Las capas son el elemento básico de una composición de Photoshop. Inevitablemente, mientras más compleja sea la composición, mayor es el número de capas que vamos a tener en un documento. Pregunta de trivia. ¿Cuántas capas podemos tener en un documento de Photoshop? Técnicamente, Photoshop es capaz de manejar hasta 8000 capas en un documento. Y créanme, no es muy difícil llegar a tener una gran cantidad de capas en un archivo. Como vimos en este capítulo, la cantidad de capas y de atributos que se le pueden asignar a estas puede llegar a ser abrumadora, lo que necesariamente hace que el manejo de las capas del mismo se convierta en una tarea particularmente compleja. A partir de la versión CS6, el panel de capas de Photoshop cuenta con una herramienta de filtrado y selección de capas, haciendo mucho más fácil trabajar con estas. Para explicarles cómo funciona este panel, voy a utilizar el documento trabajocapas.psd. Como pueden ver, este documento tiene organizadas las capas dentro de grupos. De todas formas, a lo largo del ejercicio se van a dar cuenta de lo útil que resulta poder filtrar las mismas. Voy a expandir todos los grupos para que veamos cuántas capas tenemos en este documento. Este documento está conformado por 20 capas de diferentes tipos. Tenemos capas de texto, capas de imagen, objetos inteligentes y capas de imagen con mascarillas. La extensión de las capas en el panel hace particularmente complejo manipularlas directamente. Voy a terminar la composición organizando algunas capas. De paso, vamos a ver cómo funciona el panel de filtrado y las herramientas de alineación de capas. La herramienta de filtrado de capas se encuentra en la parte superior del panel. La forma en que funciona es particularmente sencilla. El primer elemento que encontramos es una pestaña desplegable que nos va a permitir seleccionar cuál va a ser el criterio de filtrado de las capas. Podemos filtrarlas por tipo, nombre, efecto, modo de mezclado, atributo, color o si las capas están seleccionadas por el usuario. Dependiendo del criterio de filtrado que seleccionemos, este tiene opciones que van a aparecer después de la pestaña. En este momento está activado el criterio de filtrado por tipo de capa. Lo primero que voy a hacer para completar esta composición es ordenar los elementos vectoriales que se encuentran en el extremo izquierdo de la misma. Estos elementos se encuentran en el grupo que lleva por nombre Fotografías. Para aislar estas capas, yo voy a utilizar un criterio de filtrado por tipo de capa. Voy a pedir que se muestren las capas de forma que se encuentran en mi composición. Seleccionando en la pestaña el criterio de filtrado por tipo de capa, lo siguiente que hago es elegir el icono de las capas de forma. En el panel solamente se muestran las capas de forma vectorial, y en el extremo derecho de la barra de filtrado se activa un icono de color rojo. Este icono nos permite encender y apagar esta herramienta. Bien, ahora voy a seleccionar las capas, y en la barra de opciones se van a activar los iconos de alineación y distribución. La herramienta de alineación y distribución de Photoshop es exactamente la misma herramienta que utilizamos en Illustrator. Voy a alinear los objetos a la izquierda y posteriormente voy a distribuirlos en el área que ocupan con base en la distancia que hay entre los centros de los mismos. Una ventaja de mantener seleccionadas varias capas al mismo tiempo es que podemos realizar cambios en bloque. Por ejemplo, acabo de alinear estas capas y ahora voy a cambiar el modo de mezclado a overlay o sobrepuesto. De esta forma, con una operación, modifico las tres capas. Para desactivar el criterio de filtrado, hago clic en el icono de la capa vectorial y entonces se vuelven a mostrar todas las capas del panel. El siguiente grupo de capas que tengo que alinear son las fotografías de las frutas. Estas también se encuentran en el grupo de fotografías, pero estas son capas de píxeles. Para que solamente este tipo de capas se muestren en mi panel, tengo que pulsar el icono para filtrar las capas de píxeles. De las capas que se muestran en el panel, selecciono las capas de fotografías y las vuelvo a alinear y distribuir.
Como estas fotografías no van a tener modificaciones posteriores, sería muy conveniente fusionarlas en una sola capa. Manteniendo las capas seleccionadas, en el menú contextual del panel de capas voy a elegir el comando Fusionar capas, o también puede utilizar el paso corto comando +E. Ahora, las fotografías forman una sola capa que puedo mover para alinearla junto con los objetos vectoriales. Para generar un poco de volumen sobre la composición, voy a añadirle una pequeña sombra. Bueno, voy a desactivar el criterio de filtrado porque ahora necesito trabajar con las capas de texto. Haciendo clic en el criterio de filtrado por capas de texto, puedo localizar fácilmente las capas de texto con las que voy a trabajar. Estas están señalizadas en color amarillo. Bien, las vuelvo a seleccionar y las alineo a la izquierda. Manteniéndolas seleccionadas, voy a ubicarlas por encima de las fotografías en la esquina superior izquierda. Muy bien, voy a agregar un poco de volumen en estas capas de texto. Desactivaré el criterio de filtrado y voy a seleccionar la capa de color gris que se encuentra al final del grupo que tiene el nombre Capa vacía, solo estilo de texto. Auxiliándome de la tecla de control, copio el estilo de la capa. Y ahora selecciono las tres capas de texto y auxiliándome de la tecla de control, pego el estilo de capa. De esta forma, aplico el estilo de capa en bloque, obteniendo resultados uniformes. Voy a colapsar el grupo de capas de texto para que no ocupe espacio en la paleta. Lo siguiente que voy a hacer es modificar una de las texturas de fondo que estoy utilizando en esta composición. Estas texturas están utilizando un modo de mezclado. Voy a buscarlas filtrándolas por modos de mezclado. En particular, quiero modificar las que están mezcladas en modo sobrepuesto u overlay. Perfecto. Aquí están todas las capas que están utilizando el modo de mezclado sobrepuesto. La que me interesa modificar es la que tiene el nombre de agua. Como quiero trabajar exclusivamente con esta capa, voy a cambiar el criterio de filtrado para que solamente se muestre la capa que tengo seleccionada, que es la capa con el nombre de agua. Voy a aumentar la transparencia de la opacidad de esta capa a un 70%. Para desactivar este modo de filtrado, lo único que tengo que hacer es dar clic dentro del área del panel de capas y cambiar el criterio de mezclado a la primera opción, filtrado por tipo de capa. Y para terminar con la explicación y con el video, también quiero modificar las líneas de color naranja que se encuentran por detrás de mi composición. Estas son un objeto inteligente que generé en Illustrator. La capa con la que me interesa trabajar está señalizada en color azul y se encuentra en el grupo de capas Texturas sobre el fondo. Voy a utilizar el criterio de filtrado de capas con base en color. Como todas las capas de esta composición están señalizadas con algún color, tengo que seleccionar en la segunda pestaña el color de capa que quiero que se muestre, azul. Selecciono la capa del objeto vectorial y lo siguiente que voy a hacer es aplicar una mascarilla para generar un poco de transparencia del lado derecho de la composición. Haciendo clic en el icono para generar mascarillas, activo una mascarilla de transparencia sobre la capa. Y después voy a dibujar en el área de la mascarilla un degradado para aplicar transparencia. Ok, ya tengo completa la composición. Para desactivar el criterio de filtrado y poder seguir trabajando en un documento de Photoshop, lo que hay que cambiar es el criterio de filtrado a la primera opción de filtrado por tipo de capa. De esta forma, desactivamos los otros criterios y podemos continuar trabajando. No importa el número de capas que tenga nuestra composición o qué tan compleja sea, la barra de filtrado de capas permite agilizar el proceso de trabajo de una forma muy cómoda.